Hay un artículo, pues si a alguno le interesa, es el artículo de los mayores que hay para el tema de herencia del New England, que se publicó en el 2005 y sigue siendo uno de los referentes en el campo, pues si alguno quiere verlo. Y aquí, por ejemplo, nos señala que tomada la medicación una vez al día es mucho más fácil el cumplimiento que tomada 4 veces al día. Cuantas más pastillas al día, peor va a ser el cumplimiento. Otros aspectos de este trabajo pues son algunas circunstancias que empeoran el cumplimiento. Por ejemplo, pues si hay problemas psicológicos, los depresivos tienen tendencia a tomar peor cuando están más despistados. Cuando la enfermedad es asintomática, como decía, si no hay síntomas, claro, el paciente dice, pues esto no pasa nada. Dificultades en el planeamiento del seguimiento, efectos secundarios, en fin, un conjunto que iremos viendo, pero sí que hay unas razones que son importantes de conocer. También el costo, que en este caso pues en España no era tan importante, pero vuelve a serlo. Este es se publicó en el New England también, esto es más reciente, una cosa que aquí no nos ocurría, pero a ellos sí, y ocurría en su mundo veterinario. Creo que es muy importante este aspecto, porque decía, bueno, si los medicamentos son gratis, o sea, si vas al médico y te los receta, se supone que el cumplimiento va a ser mejor. Y claro, aquí vieron que de lo que fallaba en Estados Unidos, dice, bueno, claro, si hay poco dinero, pues naturalmente a la gente le costará más. Pero claro, vieron que cuando los fármacos eran gratis, también había un 40% de pecadores. O sea que se ve que el costo es importante, sin duda, pero tampoco parece ser lo más importante. Este otro trabajo, que es un trabajo que, bueno, ¿cómo se arregla? Es uno de los tantos que hay y es el equipo del médico de cabecera, la enfermera, que van persiguiendo al paciente, a la farmacia, o sea, estos trabajos que se llaman los case managers, que van todo el día persiguiendo a los pacientes. Bien, esto, haciendo esa práctica, que por tanto además hay gestores de la salud haciendo esto, pues hombre, consiguen mejorar un poquito el grado de adherencia. Un esfuerzo muy importante, pero en cambio el resultado pues un poco limitado todavía. Bueno, esto es otro ejemplo, pero vamos al siguiente. Vamos al mundo veterinario. ¿Qué datos tenemos ahí? Hay poquitos, pero hay algunos. Por ejemplo, este es un trabajo ya un poco clásico, pero de 2007, en el cual es interesante que dice el cumplimiento estimado con el medido, que luego veremos que esto a veces se sigue. Y fíjense que, por ejemplo, en cuanto a las vacunas, se considera, o sea, el veterinario considera que es un 70% y en cambio el cliente cumple más, cosa que en seres humanos casi nunca pasa, porque esto nunca lo he visto. O sea, estas dos columnas en seres humanos nunca esta es mayor. O sea, tiene usted el privilegio de que en este caso sus pacientes, digamos, sus clientes, pacientes, vacunan más de lo que dicen. Pero en cambio, por ejemplo, en el caso de las dietas, pues lo mismo. El veterinario cree que hay un 59% de cumplimiento cuando en realidad es un 21%. O sea que, en definitiva, pues lo que decíamos, según el tipo de tratamiento y el contexto, pues esto puede variar. Más cosas de veterinaria. Por lo tanto, digamos, el tipo de abordaje, tipo cumplimiento es dar la orden, que hay que dar la instrucción. Pero la instrucción también hay que decir instruir. Y por lo tanto, el planteamiento del tipo de adherencia es intentar que el dueño o el responsable del animal pues se incorpore a estrategias de adherencia y no solamente de cumplir una orden. También es importante para ustedes esto. En realidad hay menos bibliografía, hemos estado mirando con los de la cátedra y hemos visto que hay menos literatura, pero en general, en fin, los datos son muy parecidos y hay bastante similitud. Por eso pues que me atreví a explicaros un poco lo que pasa con la humana. Pero básicamente pues cuando se examina pues hay diferencias menores y por eso pues vale la pena pues que les pueda explicar un poquito. En este caso, pues vean que la mayoría de propietarios quieren conocer todas las características del tratamiento, no solamente el coste, porque había la hipótesis de que en su caso sí que el coste es más importante, ya que el veterinario es el que da la sustancia, o sea que tiene usted un contexto un poco distinto. En nuestro caso el médico receta y otro da la medicación, porque ustedes, como a veces son los que dan, fíjense que es un tema importante para ustedes, claro, el cliente dice, este me da esto para que gane más dinero. Bien, pues cuando se ha estudiado, para su tranquilidad, se ve que no, sus pacientes o sus clientes no consideren, por lo menos hasta ahora, que ustedes estén dando un medicamento para ganar más dinero. Por lo menos eso ocurre un 10% de las veces. Y
También es interesante, John y Jaume, son mis referentes en este campo, pues señalan que si el trabajo clínico con el veterinario y el cliente y el animal es correcta, por lo tanto se sabe qué va a ser el tratamiento, es fácil una visita y se ve que la actividad clínica es correcta, esto aumenta la adherencia y por tanto pues cuanto mejor pues funcione pues la relación con el cliente mejor. También ellos estudiaron lo del coste y vieron que efectivamente el tema del coste y por tanto cuando ustedes dan la sustancia no es un tema que sea lo que tenga relación exactamente con la adherencia. Por tanto, también en animales se ve que el no cumplir pues tiene sus problemas y hay datos, solamente algunos les voy a poner, este caso de abscesos, pues se ve que si es con amoxiclavulánico o cefovecina, pues si la adherencia es bajita, digamos, o sea, hay fallos, digamos, digamos que la transgresión es pequeña, la diferencia en costes no es, pero a la que aumenta los fallos de adherencia, ya el coste en conjunto del trastorno es mayor. Muchos estudios, este es simplemente un estudio para que lo tengan presente. Este es otro interesante, porque antes decíamos que dar una vez al día o 2 veces al día, pues varía el cumplimiento. Claro, esto es importante saberlo, porque hay fármacos que no requieren más de una vez al día. Tengamos, si es posible, concentremos la medicación en una o en las mínimas posibles. En este caso, pues se vio que la diferencia clínica era mínima, por lo tanto, más vale que lo demos siempre en relación a lo que sería lo más cómodo y lo más probable que dé adherencia. Bien, ¿cómo se mide todo esto? Hay muchas maneras de medirlo. Hay desde los reportes de los clínicos, que como veremos son entusiastas, pero fallan, muchos cuestionarios subjetivos, en este caso, claro, en su caso es un poco difícil lo subjetivo, por lo menos del animal, y bueno, cada vez más se utilizan elementos de estos más electrónicos y estrategias. Ayer leí un artículo, por ejemplo, en humanos y humanas, que usaban el iPhone para aumentar el cumplimiento en adolescentes. El adolescente es un ser transgresor por definición y por tanto le va a la transgresión. Y además tiene que mover los límites. Pero claro, hay que probar que transgreda en otros lugares y que no sea justamente el de la medicación. Y hay todo un repertorio de aplicaciones en el iPhone para que en algunas enfermedades se mejoren. Pero en fin, no hablaré de los adolescentes, pero básicamente para recordar pues, los métodos directos, hay quien cree que los métodos directos son los que valen. Los psiquiatras sabemos que esto a veces falla. Por ejemplo, vigila que tome la pastilla. Claro, todos sabemos que en los psiquiátricos, en las aguas y estos psiquiátricos que antes estaban en granjas, pues los animales van todos llenos de efectos secundarios. Porque el paciente hace ver que lo toma y la pastilla no se la toma y va pues, con la comida. Y los animales de las granjas de los psiquiátricos generalmente van parkinsonizados y con algún efecto secundario de sequedades de boca y estreñimiento que corresponde a lo que los pacientes han tirado y se lo toman los animales que están en la granja. Esto se estudió en Albacete, fue un caso muy curioso. O sea, que el paciente no se toma la medicación, la esconde, a pesar de que lo mires. O sea, además hay técnicas, abre la boca, se lo toma, bueno, es un poco de ridículo, ya compré, pero es que aún así el paciente se lo esconde y es uno de los temas mayores que un buen enfermero psiquiátrico debe saber manejar esto. Porque los humanos sabemos esconder las pastillas donde sea. Incluso hay pastillas antipsicóticos que si los tienes en la boca y te los escondes, si esperas un rato ya se han deshecho y se han absorbido. O sea que ya si estás un ratito ya el paciente no lo puede escupirlo. Así estamos para que vean con los antipsicóticos. Muy eficaces, sin duda, pero en definitiva que la observación directa no se fíen mucho tampoco. No creo que el perro sea tan perverso, pero quién sabe. Entonces, otra forma es medir los niveles de metabolitos en sangre y luego algunos marcadores biológicos que naturalmente también se hacen. Hay escalas. Esta, por ejemplo, es una escala de la de Morisky que preguntan, pues, por ejemplo, ¿tomó usted la medicación ayer? Pues cuando usted viaja, pues se olvida traer la medicina. Pues cuántas veces usted, bueno, pues en función de estas preguntas, que son escalas que les pongo a su disposición, pues puedes calcular si la adherencia sea mayor o menor. Esta es una muy sencilla, que está desde la casa Merck, que lo hizo y pusieron 3 preguntas. Me preocupa que la medicación me haga más daño que bien. Estoy convencido de la importancia de mi prescripción y luego
siento que económicamente pues esto va a costar. Con estas 3 preguntas demostraron mucha capacidad predictiva, curiosamente. Esto liga con este concepto que también es interesante para ustedes y para los dueños de los animales que ustedes tratan, porque este es un tema que liga con la primera diapositiva, la creencia, los valores que uno tiene al respecto. Y fíjense, este señor es un concepto que hay una escala que mide todo esto, pero decía, bueno, hay 4 aspectos que permiten calibrar la adherencia. Primero, si hay beneficios, o sea, que se cura la enfermedad, si hay estigma, o sea, si te ven que tomas la pastilla, oye, se toma pastillas. La susceptibilidad, o sea, la creencia de que se puede recaer, y luego, si se recae, es que la cosa va a ir mal. Estas 4, por lo tanto, los beneficios de tomar, el estigma, la probabilidad de que recaiga y luego la gravedad de la recaída, estos 4 sustentan la adherencia. Cuando se estudió, se vio que efectivamente eran 2 de estos que explicaban la mitad de la adherencia. La primera era que si uno está convencido de que la cosa va bien, mejora la adherencia. Por lo tanto, tratan de convencer a los dueños de que la cosa va bien. Y la segunda era esta, que en caso de que se recaiga, el problema va a ser grave. Y eso en cardiología, por cierto, es muy importante. Porque claro, como no hay síntomas, pues a veces no se ve. Claro, en el caso de ustedes, los síntomas los tiene otro. O sea, el que les trae digamos, el animal, él no tiene los síntomas, los tiene el otro. Por lo tanto, hay que reforzar mucho más todo esto. Por eso lo ponía. Hay maneras electrónicas muy curiosas que van mejorando, aparte del iPhone que les decía, y esta es una maquinita, por ejemplo, que es unos botes que tienen aquí una pantalla que les enseño, que te señala si se ha abierto y, digamos, las veces que se ha abierto cada día te lo señala así, y luego hay pues, los momentos, las horas desde que se ha hecho la última abertura. O sea, hay un sistema de códigos que te permiten, a partir de qué pasa con la caja, en este caso con el bote, pues cómo hay el cumplimiento. En definitiva, pues esto es un sistema que antes se medía a mano y ahora ya se mide con un ordenador que pasa directamente. Y claro, como siempre ocurre, resulta que lo que el clínico cree y lo que la máquina dice no cuadran, excepto en el caso de ustedes con las vacunas, es la única vez en el mundo que ha pasado esto. Pero fíjense que esta maquinita dice, bueno, vamos a ver cuánta gente hace el 70% de cumplimiento. Y entonces la máquina detectó que el 48% no cumplían adecuadamente. Bien, por esto mismo, los mismos sujetos en una valoración clínica, pusieron un punto aquí que el clínico valoró, era de 1 a 5, no se cumple o no, no pilló ninguno. O sea que el clínico no se enteró de que el 48% no estaban tomando. Y eso hay que saberlo, o sea que es que a veces los clínicos optimizamos lo que está ocurriendo en aras de una transferencia mejor, pero el paciente está haciendo otra cosa. Y esos son aspectos que, claro, en el mundo psiquiátrico es importante, pero en el de ustedes también. Esta es la maquinita que haría registro en ordenador y está disponible desde hace muchos años, por cierto, en el mercado. Bueno, esto es un ejemplo, se usó esta máquina para el tema de hipertensión y se vio que efectivamente pues, la máquina detectaba mejor, se lo ahorro. Hay otros aparatitos más curiosos. Este, por ejemplo, se llamaba la pastilla chivata. ¿Por qué? Porque esta pastilla, pues se ve que en estos señores de Florida, pues en esta pastilla ponen un chip que averigua si te has tomado, o sea, dentro de la pastilla que luego se digiere, entonces es la pastilla la que dice si se la ha tomado o no, que ya son aspectos ya, como ven, ya de mucho más sofisticados, pero en algún caso puede ser útil. Pero ustedes sepan que hay pastillas chivatas que pueden ser valoradas si la persona se la ha tomado o no se la ha tomado. Hicimos un pequeño estudio que les daré algún dato de nuestros pacientes depresivos si toman la medicación o no. Y para que vean, estos son datos nuestros, es una muestra de atención primaria, y el no cumplimiento fue del 34%, lo cual es bastante bueno, o sea, estamos encantados de la vida. O sea, somos, vamos, queremos de mejorar, pero comparado con los estándares no está mal. ¿Y de qué depende? ¿Del sexo? No había diferencia entre sexos. Y de edad tampoco. Curiosamente, la diferencia estaba en cuando el paciente tomaba otros tratamientos crónicos, tenía una falta de cumplimiento distinta de cuando no tomaba. O sea, si no tomaba otra cosa, el error de cumplimiento es... O sea, si hay mucho barullo de medicamentos, hay mucha más falta de cumplimiento. Si solamente es una cosa, el cumplimiento es mejor.
cosa que ya sabíamos, pero encontramos. Y luego, por curiosidad para ustedes, miramos, aparte de los antidepresivos, ¿qué otros, digamos, cumplimientos hacían los pacientes? Fíjense, en nuestro caso, pues hombre, había una falta de cumplimiento notable en estos, pero fíjense, en los antiinflamatorios, un 29%. Claro, esto cuando no lo tomas, tienes miedo que duela más, por tanto tomas más. Pero fíjense, los antihipertensivos otra vez volvían hacia arriba, y el omeprazol, que es el medicamento más usado, digamos, por la humanidad, o sea que algún efecto debe tener, fíjense que también el cumplimiento es relativamente bajo. Eso es realidad clínica. Otras cosas, por ejemplo, esas ya curiosidades alrededor de esto, y ya pronto daré paso a las preguntas. Un montón de pacientes y vieron que había un 36% adherentes. Y entonces, curiosamente, una cosa que detectaron es que según quien hacía la prescripción variaba. Por ejemplo, si la estatina te la daba un cardiólogo o tu médico de cabecera o un graduado de Estados Unidos, esto mejoraba la adherencia. Pero si era otro especialista o un graduado que no era exactamente americano, entonces la prescripción bajaba. Y eso también es importante saberlo. Otro interesante es las creencias religiosas. ¿Influye ir a misa para tomar la medicación? Pues sí. O sea, los que son creyentes y van a misa tienen mejor cumplimiento, cosa que ya sabíamos. No sé si hay que promover el uso de las prácticas religiosas para aumentar el cumplimiento, eso ya lo dejo a su criterio, pero por lo menos que sepan que hay evidencia de que cuando uno es religioso y cumplidor también cumple mejor la medicación, y hay evidencia al respecto. Claro, esto mal usado debe ser tremendo, pero en fin, que sepan ustedes que el dato está ahí. Otra cosa que es de injusticia social. A los gordos se nos atribuye peor cumplimiento. O sea, hay estudios que cuando vas al médico dicen, bueno, este es gordo y ya no cumple. O sea que tenemos ya una fama, digamos, mal ganada, pero en definitiva no se fíen, a veces cumplimos. Yo alguna vez lo he visto, no mucho, pero cumplimos. Pero estos son sesgos de percepción del profesional. Incluso se sabe que los jefes tampoco cumplen. Este fue un estudio un poquito escandaloso que va bien para martirizar un poco a los jefes, en el cual pues estudiaron 1.600 de estos altos ejecutivos. Y entonces se vio que solamente el 68% tomaban la medicación para el colesterol. Curiosamente, pues los que tomaban mejoraron mucho el colesterol. Y eso pues, también ocurre en los profesionales de la medicina, que también tomamos bastante mal la medicación. Incluso hay estudios que señalan que solamente tomamos bien el 20%. No lo he puesto porque me da un poco de cosa, pero los datos son desalentadores. Pero en definitiva, el conocimiento teórico no incluye tomar mejor la medicación, hay que hacer otras cosas. Cosas que son de desincentivar. Yo recuerdo una vez que fui a Estados Unidos y esto me lo encontré en la habitación del hotel, en la televisión, que decía, ¿usted ha tomado Paxil y tiene cáncer de mama? ¿Usted ha tomado Levaquin y tiene los tendones que se rompen? O sea, que esto te dicen, pues si ha tomado esto y ya tiene disquinesia tardía, pues llame. Y eso era para decir que si le ha pasado esto, usted puede recibir una compensación financiera. Claro, si tú vas al hotel, a ver la tele y te encuentras que si tienes esto, pues ya te dicen, si ha tomado esto, usted se puede quedar aquí, pues en fin, desastroso. Claro, esto desincentiva tomar la medicación. Y, naturalmente, pues aquí te dicen, llame usted aquí, si tiene estos efectos, persigan a los que... Claro, no ayuda esto a tomar medicaciones. Y ayuda a los abogados, esto sí. Luego, si ustedes ven un prospecto humano, pues hay que tener mucho valor para tomarse un medicamento. O sea, son prospectos que están hechos para abogados. Por ejemplo, este es el último antidepresivo que ha salido. Fíjense ustedes que por ejemplo, es un papiro importante. O sea, que pues si a ustedes se les ocurre leerlo, verán que pone que si lo tomas, puedes tener alucinaciones, pensamientos o comportamientos. A un antidepresivo, primera cosa. O sea, esto va a empezar. Pero sí que sí. Inquietud interior, incapacidad para permanecer sentado o un síndrome de serotonina, una reacción rara de intensa felicidad o somnolencia o torpeza, inquietud, sensación de estar bebido, fiebres. O sea, si sigues y aún lo tomas, es que estás como un cencerro normalmente. Pero puedes tener sangre roja brillante o vómitos de sangre o heces negras. Y si acaso no estás mal, pues la orina te huele raro. Y
por supuesto, la hormona antidiurética no te funciona, que ya no sabes ni dolor en el pecho, que en ese momento ya tienes, y luego te pones amarillo inmediatamente. O sea, esto es lo que pone un prospecto. Claro, comprenderán que a mí un paciente me decía, tú dices que soy un fóbico, pero hay que tener muchos cojones para tomar esta pastilla. O sea que, en definitiva, es otra cosa que a veces no ayuda al cumplimiento terapéutico. Este es un paciente que es un periodista que traté y otra cosa que pasa, cuando uno toma una benzodiazepina, vas a la farmacia y menos un tacto rectal te hacen de todo, por lo menos en Cataluña. Y entonces pues, es un artículo en el periódico que, claro, que dice, pues yo le di una receta, que yo le prescribí, y entonces, pues bueno, pues le dijo, pues en fin, que se quedaba la receta y le pidió carnet de identidad. Entonces, decidió perplejo, se lo entrego y anota y el nombre, apellidos, tal. Entonces, claro, ya el paciente que va a un sitio, el farmacéutico le pide el carnet de identidad y se queda la receta, lo mira raro, claro, y ya dice, aquí pasa una cosa grave. Y entonces, claro, decía, pues claro, ¿qué pasó? El paciente dice, bueno, después, me imagino que después de aquí mi ficha policial debe constar que soy un consumidor, ciudadano bajo sospecha, en fin, es muy gracioso, digamos, el periodista, pero realmente es que es un esperpento cuando vas a la farmacia y te preguntan tantas cosas también para pacientes. Y él añade, graciosamente, no entiendo cómo algunos empresarios te cometen la temeridad de venderte cuchillos, hojas de afeitar, cuerdas, botellas de salfumán o dejarte bajar al andén de metro sin previa presentación de certificado médico. O sea, claro, entre los prospectos y los farmacéuticos, que a veces, pues ahora tampoco cobran, pero en fin, cuando cobraban, pues hacían estas cosas, claro, un paciente que ve esto no le será fácil tomar la medicación. Ahí, en Estados Unidos son muy graciosos, dan un premio al paciente más cumplidor del año, pues si ustedes quieren hacer alguna campaña, pues esto es lo que reciben, pues el paciente que cumple más, pues tienes un premio así.